Ya, comenzamos con la clase del día de hoy. Continuamos con enfermería en los cuidados de emergencia como tal, enfermería, ¿no? Cuando nosotros hablamos de emergencia, sabemos que hay un sinnúmero de situaciones que conllevan al riesgo de nuestros pacientes, ¿sí? O sea, la vida de nuestros pacientes. Y si no actuamos de manera inmediata, puede pasar cualquier situación. Cuando nosotros tenemos pacientes en en necesidades especiales de la oxigenación, habíamos hablado de que hay diferentes tipos de apoyo o diferentes tipos de situaciones que pueden conllevar a que mi paciente necesite el cuidado perdón, el apoyo como tal o el cuidado especial de algo, ¿sí? En alguno de los casos, nosotros podemos encontrar pacientes que tengan falla respiratoria causada por algún trauma que puede producirse en la parte pulmonar. Existen neumotoras, desmotoras, empiemas, etcétera, etcétera, etcétera. Son problemas de la cavidad torácica causadas por un sinnúmero de situaciones, infecciones, traumas como tal, que pueden llevar, ejemplo, a una hemorragia, a un derrame pleural, ¿sí? Las infecciones causadas por diferentes tipos que pueden llegar, ejemplo, desde una tuberculosis o alguna neumonía grave, etcétera. Cualquier situación le puede afectar. ¿Qué nos lleva a esto? A una falla respiratoria, a una necesidad como tal del oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo tengo afectado mi cavidad torácica, que es donde se encuentran los pulmones y es donde se realiza el intercambio gaseoso correctamente, yo sé que no se va a estar realizando. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a ver en nuestra cavidad abdominal, perdón, torácica, se encuentran estos pulmones que son órganos grandes y que si yo estoy tal vez en la base acumulando líquido, acumulando secreción, acumulando sangre, por cualquier situación, ¿sí? Quiere decir que mi pulmón se tiene que expandir, pero va a impedir esa expansión y solo va a hacer esto. ¿Por qué? Porque se encuentra cualquier sustancia extra en la parte inferior, no va a permitir esa expansión correcta y por ende no va a haber una circulación adecuada. No va a haber un intercambio gaseoso correcto que va a impedir que nuestro organismo funcione bien. Porque si nosotros hemos venido hablando, cuando nosotros tenemos la falta de algo o la excesiva cantidad de algo, va a haber una falla. Entonces, un neumotórax, que es de lo que estamos hablando, que es espontáneo, tiene unas características especiales. ¿Cuál es el objetivo de este estudio en general? Dar a conocer especificaciones y complicaciones de la enfermedad. Algo específico, conocer la sintomatología y brindar actividades de enfermería. El pulmón es el órgano diana donde se realiza el intercambio gaseoso. Está cubierto por una tela que se llama pleura. Es un líquido que forma una tela y esta tela nos ayuda a permitir que el pulmón se lubrique correctamente y se expanda. Ayuda a permite, perdón, mantener una temperatura adecuada, mantener húmedo la lubricación que venimos hablando y que no se lesione con la cavidad torácica externa, ¿sí? Y el pulmón, o sea, que no haya ese cizallamiento y no se rompa, no se fracture, ¿sí? Cuando hay un daño, una ruptura, por cualquier situación, por infección, por trauma, por lo que sea, ¿sí? Lo que va a impedir es el intercambio gaseoso correcto. ¿Por qué? Porque hay un trauma, un daño y lo que hace es acumularse en la parte baja esa cantidad de líquido de pleura. Ahora, un ejemplo, si nosotros vemos que nuestros pulmones por lo general son oscuros, como vemos aquí, y nosotros vemos en la base algo blanco, ¿sí? Sabemos que hay algún tipo de secreción, infección o líquido que está impidiendo que haya ese intercambio gaseoso. ¿A qué conlleva esto? A tratar de eliminar eso. ¿A través de cómo? Hay el drenaje torácico que ya venimos a ver más adelante. El neumotórax se define como la presencia de aire dentro de la cavidad pleural. Ahorita estamos hablando del aire como tal. ¿Por qué se da esto? A veces realizan procedimientos invasivos que ingresan a la cavidad pleural y en vez de expulsar, ingresa el aire. ¿Por qué? Porque justo fue cuando el paciente hizo esa expiración, se redujo el pulmón
y por ende hay cavidad suficiente para que entre aire. Entonces fue justo en ese momento cuando hizo el paciente y expulsó el aire y el pulmón se retrajo, e ingresó el aire por cualquier tipo de una colocación de una vía central, una punción por cualquier situación, etcétera, etcétera. Produjo el neumotórax. ¿Cómo nosotros vamos a retirar ese neumotórax? Por cualquier situación, con cualquier apoyo externo, como lo que yo les decía, un tipo, ejemplo, un tubo torácico que va a eliminar ese aire de manera correcta en actividad negativa, en actividad pasiva, que lo que va a hacer es expulsar. Como aquí tenemos ejemplo, el pulmón se está expandiendo correctamente acá, pero acá vemos que no. ¿Por qué existe eso? Por cualquier situación de las que ya venimos hablando, ¿sí? Entonces, la cavidad pleural no va a haber el líquido adecuado, no va a permitir que se expanda correctamente y por ende va a haber una oxigenación inadecuada. Este en el mejor de los casos solo va a causar dolor, una leve hipoxemia, por ende un tratamiento invasivo, listo, ingresa el tubito por aquí, sale el aire inadecuado, se expande correctamente y cerramos y permitimos que vuelva a expandirse correctamente. Pero en el peor de los casos, como no se está expandiendo correctamente, ¿qué va a pasar? Mi paciente va a entrar en una insuficiencia respiratoria porque ya no tiene esos dos órganos que ayudan a oxigenar correctamente a mi organismo. Pues, por ende, puedo llegar incluso a una ventilación mecánica invasiva, que ya hemos venido hablando en las anteriores clases, que pasa todo eso, ¿no? ¿Por qué se da? Por un sinnúmero de situaciones de los que les venimos hablando. Su epidemiología más se da en esta cantidad, en varones como tal. ¿Sí? Fisiopatología es la causa más frecuente de la ruptura como tal de las burbujas de aire justo debajo de la pleura. ¿Sí? Factores de riesgo, tabaquismo como tal, es uno de los mayores exponentes a esto, porque lo que hace es romperse esas membranas, no realiza un intercambio gaseoso y se comienza a acumular aire. ¿Sí? Sintomatología, dolor torácico, muy caracterizado en la base de los pulmones, ¿sí? Acompañado de disnea, que la disnea es una dificultad respiratoria. Me va a impedir una respiración adecuada, ¿por qué? Porque yo no tengo, pues, ese pulmón que se está expandiendo correctamente. Me va a doler porque está como que empujando un aire e impidiendo que el pulmón, se expanda correctamente, ¿sí? Neumotórax, que puede ser secundario, ¿a qué? A un EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o a un asma. Las EPOC, ¿por qué se dan? Fibrosis pulmonar. Las fibrosis dan a entender que esos vasos de esa circulación, ese tejido está muy dañado y por ende se puede llegar a romper. ¿Sí? Una inflamación por asma, ¿sí? Que se puede dar como tal, incluso una ruptura. ¿Sí? ¿Cómo nosotros diagnosticamos? De manera clínica, todo lo que hemos venido hablando, todos los pasos como tal. La anamnesis, yo voy a valorar a mi paciente, voy a inspeccionar, voy a percutir y voy a auscultar. Aquí nuestro primer apoyo luego de una anamnesis completo que yo voy a averiguar cuáles son sus cultura, cuáles son sus actividades comúnmente, cuáles son todo lo que él realiza normalmente en su vida. Él me va a decir, no, es que yo fumo 10 cigarrillos al día y yo ya estoy a ojo de alerta, claro, le doy la base pulmonar, algo pulmonar netamente en la su respiración está pasando, ¿sí? Un ejemplo. A percutir va a causar dolor y voy a escuchar aire, donde tiene que haber un leve sonido entre mate y aire porque está haciendo el intercambio gaseoso, pero existe un órgano grande que el pulmón, pero se escucha más timpánico que mate, entonces yo ya sé que está acumulando aire. Y el auscultar, al momento que yo escucho que mi paciente no está oxigenando correctamente, si yo ya sé que eso se tiene que inflar como que yo estuviera soplando e inflando una vejiga, y yo ya no escucho así, algo está pasando, ese paciente no está oxigenando correctamente, no está ingresando a cantidad de aire suficiente. ¿Por qué pasa? No sé. Voy a ver, otro método de diagnóstico que siempre me va a ser efectivo es el examen de imagen. ¿Cuál es el examen de imagen que es el más fácil, más común, más, si hablamos de manera económica, el más barato? Rayos X. Nosotros vamos a ver de manera blanco y negro cómo están esos pulmoncitos. Nosotros comenzamos a ver, esto está lleno de aire, esto está lleno de aire. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto aire? Listo, mi paciente es fumador crónico. Mi paciente tuvo tuberculosis, estuvo ingresado mucho tiempo en una terapia intensiva, apoyada de ventilación, está fibrótico esos pulmones. Tuvo un trauma como tal, sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los tratamientos?
Por lo general necesitamos de alguna manera eliminar el aire. Ese es lo correcto como tal. Necesitamos eliminar. Pero si no, esos tratamientos médicos, listo, están encaminados, ingresar un tubo, realizar punciones, etcétera, cualquier tipo de situaciones que conlleva al tratamiento. Pero si nosotros hablamos de enfermería, ¿cuáles son nuestros tratamientos o nuestros cuidados de enfermería como tal? Mejorar el dolor, ¿sí? Porque al momento de yo eliminar el dolor de mi paciente, sé que va a estar bien. ¿Sí? Yo ya sé que mi paciente va a estar tranquilo, va a colaborar, incluso tal vez si le vienen a hacer una toracocentesis, una toracostomía por sonda, por catéter, por punción, por lo que sea, va a colaborar. Entonces los cuidados de enfermería van encaminados, claro, a aliviar el dolor, porque en ese momento yo no sé si el umbral del dolor está tan bajo y está, yo siento que no soporta nada, ¿cómo va a reflejar un buen acople al tratamiento que le están tal vez aconsejando, ¿no? Entonces, cuidados de enfermería van encaminados a eso, al confort, a que mi paciente esté tranquilo y se pueda relajar y pueda ser tratado. Ahora, si nos vamos a los tratamientos médicos, lo que yo le decía, un tubo torácico, eliminación, a caída libre para la expulsión como tal, sin succión, listo, va saliendo que vaya fluctuando. Salió el aire, se expandió el pulmón, posterior a eso se puede retirar el tubo dependiendo. Yo ya voy a ver, igual, antes de retirar el tubo, yo voy a ver un rayos X, una tomografía que ya no hay en neumotórax, ¿sí? Otro tratamiento, coracocentesis. Pinchan, ingresan un catéter, una sonda, algo específico que vaya a la cavidad donde se encuentra el aire, esperan al movimiento exacto donde el paciente insufle para aspirar a veces correctamente y que ese pulmón se expanda, pinzan y han retirado todo el aire y comienza una circulación adecuada. ¿Sí? A veces lo dejan de alguna manera momentaria para seguir controlando en el caso de que llegue a causar nuevamente esa acumulación o posterior se retira. Y la vigilancia continua. Aparte de eso, ¿qué más está aconsejado? Ejercicios constantes como tal para yo ayudar a mi paciente a que expanda. ¿Cómo? Con incentivómetros. Cuando nosotros vamos a lugares donde no hay incentivómetros, podemos ayudarle a expandir esos pulmones como que una botellita de agua con media nomás llena, no toda, un sorbetito y que comience a soplar. Al momento de soplar, hace que ese pulmón se expanda lo que más se pueda. Y eso también ayuda a expandirse correctamente y expulsar el aire en el caso de ser una opción. Pues en el caso de no ser una opción porque está por cualquier tipo de circunstancias, no se da, pero es uno de los tratamientos que más funciona. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una toracotomía, una toracocentesis, ingresa el catéter como vemos aquí, ¿sí? Ingresa donde esté el aire como tal, ¿sí? Y vamos a determinar el lugar exacto, siempre por lo general en la base, ¿sí? Porque por gravedad, para que todo vaya saliendo por gravedad. Siempre vamos a buscar el momento exacto donde el paciente insufle para poder expulsar y llegue a su capacidad máxima el pulmón, pinzamos para que no haya el retorno y verificamos que ese pulmón vuelva a expandirse correctamente, ¿sí? El procedimiento como tal va a variar. Puede ingresar como tal un catéter o puede ingresar un tubo. Como es un proceso invasivo que va directamente al pulmón, a la cavidad pulmonar, yo ya sé que es un proceso estéril, que siempre voy a hacer una buena desinfección, perdón, una buena antisepsia, voy a hacer una desinfección súper correcta con el proceso antiséptico como tal, ya sea con yodo, clorexidina, hidroalcohólica, con alcohol, dependiendo de donde nos encontremos en la unidad, desinfectar, guantes estériles, invado siempre con guantes estériles, mascarilla, gorro para que ningún tipo de infección, ya sea por mis vías aéreas o por mi cabello, mis restos como tal de cabellos de piel, como la caspa, caigan en un proceso invasivo y no contaminar, ¿sí? Posterior a que yo evidencio de que está bien colocado, que yo ya sé como experto que ya está colocado, fijo con un hilo de mayor preferencia para el cirujano y que haga el soporte exacto y no se mueva. ¿Por qué siempre te tiene que ir fijado con hilo? Porque el paciente si está despierto se va a mover y el riesgo de deslizarse y que el tubo no cumpla su finalidad va a causarse. Si el paciente está dormido al momento de yo realizar cambios de posición, el tubo se me puede desubicar. Si tal vez estaba ingresado así y justo, y si yo lo moví, se quedó fuera de la pleura,
y no va a causar su efecto correcto. Entonces voy a tener un proceso invasivo que puede causar una complicación por un proceso infeccioso o por estar dañando más tejidos, ya que no está en el lugar adecuado. Así que el médico va a fijar, posterior a eso yo voy a sostener con esparadrapo o con gasa, dependiendo de lo que se encuentre, porque a veces sangran, a veces no sangran. Dependiendo de eso, yo voy a sostener y voy a tratar de que esos movimientos de esa zona sean lo mínimo posible. Y si voy a realizar el cambio, pues los tubos con la campana van a ir al mismo ritmo para que no haya tensión, no haya movimientos bruscos, no haya estiramiento que puede conllevar a la salida como tal, o como les digo, a la ruptura, porque así como sale también puede ingresar de manera brusca y a pesar de que es un tubo, un catéter, puede dañar algún vaso o algún tejido, aledaño cercano a eso, ¿sí? Los cuidados de enfermería. Vigilancia continua. Mi paciente le ingresaron porque estuvo con un neumotórax, un hemotórax, cualquier proceso como tal que lleve al ingresar un tubo a ese paciente. Yo ya sé que la emergencia dio para eso y le ingresan. Los cuidados deben de ser de que esté siempre limpio ese lugar, que mi paciente trate de lo menos posible movilizar, topar esa zona, porque el riesgo de infección y el riesgo de movilizar y deslizar el tubo existe. Otro de los cuidados muy importantes de enfermería es vigilar la zona de punción. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo que está ingresando ese tubo al pulmón, o sea, un órgano grande que está incluso cercano al corazón, ¿no? Está abriendo una cavidad que cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier tipo de microorganismo puede ingresar y me puede enfermar más a mi paciente de lo que yo está. Entonces, siempre cubierto, vigilancia continua de que no haya en la zona de punción cuando yo estoy curando, que no esté rojo, no haya secreción, no hay algún tipo de líquido de eliminación de cualquier sustancia porque lo que me va a indicar eso es que hay algún tipo de infección. La inmovilización como tal de esa zona, de ese tubo, para no evitar un daño posterior. Y que siempre los signos vitales, si yo ya sé que mi paciente está con un instrumento invasivo, un soporte, que está ayudando a su oxigenación, quiere decir que yo siempre voy a tener una vigilancia continua de la saturación. Porque digamos, mi paciente llegó saturando 90, no subía con oxígeno, pero lo pusieron en neumotoras y subió a 94, ya respira bien, ya no le duele, etcétera, etcétera, solo le duele el lugar de punción, ya. Pero si yo ya veo posterior, pasa, hoy le pusieron, mañana continúa y mi paciente al día siguiente, en vez de mejorar la oxigenación, veo que está bajando, algo está pasando. Puede que mi paciente ya se le haya movido el tubo o se le haya tapado, digamos que haya sido un hemotórax, sea por sangre. La indicación decía conectar a succión continua, que eso va variando la fuerza como tal de la succión según la indicación y según la densidad de lo que nosotros encontremos. Nosotros tenemos un paciente con un empiema, que sabemos que son infecciones fuertes, secreciones súper grandes. Nosotros tenemos un paciente con empiema y nunca estuvo en sección. Yo sé que con esas secreciones tan densas que elimina un empiema, se me va a tapar ese tubo. Y yo ya veo que a mi paciente nunca le conecté la succión y me empieza a desaturar, lo más seguro es que ese tubo se tapó. Entonces los cuidados es la indicación que dice, si dice a caída libre, caída libre. Si dice a fluctuación, a fluctuación. Si dice a succión, hay que conectar a succión e ir regulando según la indicación y según yo lo que vea lo necesario, preguntando y averiguando cómo vamos con ese tipo de eliminación. Nunca olvidarnos reportar el tipo de secreción que va eliminando en cantidades y en características. ¿Por qué? Porque si el tubo llegó y en el primer día eliminó 1000 y al día siguiente ya solo está eliminando 100 en 24 horas, o se tapó o ya no tiene secreciones. Y lo que va a hacer es, listo, ya vamos a valorar con examen complementario con rayos X. En el rayos X veo, sí, ya no tiene eliminación, ya no tiene nada que eliminar. Posterior a unas horas, a veces se lo retiro. O yo veo que no está eliminando nada y le hago un rayos X y están unos coágulos enormes, quiere decir que ese paciente necesita otra intervención, a veces es otro tubo, succiones, abrir cavidades y expulsar y colocar tal vez un diámetro de tubo más grande porque el coágulo, la sangre como tal, tapa ese tubo y no está permitiendo. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces son circunstancias de cuidados de enfermerías que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, nuestros cuidados de enfermería siempre relacionados a que ese paciente esté bien,
en toda su zona de cuidados de confort, oxigenación correcta, aliviar el dolor para poder permitir todos los tratamientos que nosotros ya sabemos, ¿sí? Ya, perdón, no encontraba la diapositiva. Ya en la clase anterior habíamos hablado sobre la desfibrilación. Cuando nosotros tenemos ruidos, perdón, actividades eléctricas como tal, desfibrilables, como no, que son las paradas cardíacas. Aquí tenemos unos ejemplos como tal, ¿sí? De los cuales son fibrilables como no, los desfibrilables como no. Ejemplo, nosotros tenemos taquicardias ventriculares impulsos, sabemos que son desfibrilables, fibrilación auricular, que son desfibrilables, o cuando nosotros tenemos asistolia o actividad eléctrica sin pulso, perdón, esos son el protocolo de parada cardíaca. Ahora, ¿pero qué es una desfibrilación? Nosotros conocemos como desfibrilación a un proceso apoyado por un aparato que es el desfibrilador. ¿A qué nos ayuda una desfibrilación? Es una descarga eléctrica, ¿sí? Como vemos aquí, de un lugar del corazón, en la parte baja del corazón. Es un lugar estratégico. ¿A qué nos ayuda esto? Perdón un ratito. Ya. ¿A qué nos ayuda esto? A que el corazón, como está latiendo así, de una forma inadecuada, el corazón dejó de tener una arritmia correcta, o sea, ya no tiene un ritmo adecuado el corazón, comenzó a latir de manera inadecuada. Como yo les decía, el corazón late, las válvulas se van cerrando y todo de manera correcta, abriendo y cerrando correctamente. ¿Sí? Contracción, relajación, contracción, etcétera, etcétera. Pues vamos. Pero ¿qué pasa? Y sumado a eso de que ya no tiene ritmo, la respuesta como tal o la cantidad. Mi corazón dejó de tener un ritmo adecuado. Cuando deja de tener un ritmo adecuado, yo necesito que ese corazón regrese a latir correctamente. ¿Por qué? Porque está contrayéndose, dilatándose, eliminando la sangre de manera inadecuada, que va a llegar al punto de que el corazón se canse y deje de latir. ¿Sí? Por la fuerza, por el daño fibrótico pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Como venimos hablando en las anteriores clases, es un músculo el corazón, el miocardio. Y ese músculo en algún momento se va a cansar. Es como cuando ustedes van a hacer ejercicio. No me van a decir que 24/7 pueden hacer ejercicio sin problema. Llegan al punto de cansarse. Entonces el corazón de la misma manera, si su forma de latir correctamente es así y comienza de la nada a latir tanto, en algún momento se va a cansar y va a dejar de latir. Y si yo tengo esa actividad tan fuerte como una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, yo ya sé que ese paciente necesita una desfibrilación, yo ya sé que ese paciente necesita una un recordatorio, un recorder, como dice vulgarmente, para que ese corazón regrese a latir de manera correcta. Lo que hace es mandar la fuerza eléctrica y si el corazón estaba así, regresa a latir correctamente. Hay veces en que esta descarga eléctrica inicia con una fuerza eléctrica de 150 joules, que el joules es la fuerza eléctrica que envía el corazón, perdón, envía el desfibrilador. No es necesario y va aumentando a 200, 250, 300. Va a depender de la respuesta de ese corazón y de ese organismo, porque a veces la respuesta es, ejemplo, tenemos desfibriladores que vienen de una sola fuerza, de 300, nada más. Hay otros que tienen como regular, todo va a variar según el desfibrilador también que tenga. Pero el mejor o el peor no se ha evidenciado cuál, por decirlo así, el de esta que sí se regula, con este no
es el que mejor da resultados, a todos nos da resultados como tal. Va a depender del organismo su capacidad de respuesta, porque a veces, como les digo, responde ante esto y hay otros que no responden, hay otros que necesitan uno, dos, tres y aparte el medicamento, porque también nos va a beneficiar un medicamento para esas arritmias cardíacas, o sea, para mejorar que ese corazón lata correctamente nuevamente, porque por cualquier problema base puede estar causando que ese corazón lata de manera inadecuada, ¿sí? A eso nos ayuda y mencionamos la clase anterior y quería nuevamente acotar eso en esta clase, ¿sí? Los cuidados de enfermería cuando nosotros tenemos una parada cardíaca, los mencionamos igual y los volvemos a mencionar. Nosotros tenemos una parada cardíaca y el paciente ya salió, ¿no? Ya está latiendo nuevamente, tal vez esté entubado, lo más seguro, el 90%, 95% termina con tubo en la boca, ventilación mecánica. Lo duermen por lo general para asegurar una buena circulación, que ese corazón y sus pulmones traten de relajarse lo que más puedan y poder que el órgano se oxigene y haya una circulación adecuada en nuestro organismo. Posterior a ese, siempre vamos a hacer un protocolo de postparada, que va a depender según el área donde ustedes trabajen y según la unidad, ¿sí? En la emergencia como tal, luego de eso, siempre se va a derivar a que mi paciente vaya a cuidado crítico, ¿sí? A la unidad de cuidados críticos. Sea en mi lugar, en mi mismo lugar de trabajo o en otra unidad, pero va a necesitar cuidados especiales críticos. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Monitorización continua. Tener esos signos de alarma, perdón, esos signos vitales normales, tratar de mantenerlos siempre normales. Si yo ya sé que mi paciente necesita una presión de 110/70, lo voy a mantener. Si mi paciente comenzó a tener una frecuencia, lo normal cardíaca es de 70/80 y tiene 120, yo ya sé que en ese corazón otra vez puede llegar a una taquicardia que puede llegar a una parada cardíaca. O yo ya tengo mi paciente que se recuperó, pero comienza con bradicardias, o sea, frecuencias cardíacas bajas. Está con 40, 50 y no revierte y se mantiene. Tengo que informar porque mi paciente se está bloqueando por alguna situación. Puede ser que le estamos administrando un medicamento que está causando un bloqueo, etcétera, etcétera. Cualquier situación, tenemos que ver qué está pasando. Las temperaturas inferiores a 35,5, porque se ha evidenciado de que los órganos se mantienen en buen estado cuando tenemos temperaturas bajas. Entonces, por ende, tratamos de hacer el protocolo de hipotermia. Nos ayuda a que esa circulación perdón, esa temperatura baja, hay una buena, correcta circulación y nos ayude a que mantengamos una buena, una buena hemodinamia como tal, una buena, que lo tengamos bien a ese corazón y esos órganos dianas específicos. Al momento de nosotros tenemos una hipotermia, vamos a hacer que el paciente como tal, con todos sus órganos, se mantengan dentro de. Por eso ustedes han visto que cuando tenemos alimentos o tenemos los órganos, tenemos, ejemplo, van a hacer un trasplante y lo tienen que transportar de un hospital a otro, se va en temperaturas bajas, ¿sí? Porque eso mantiene como tal la estadía correcta de nuestra sangre en nuestro organismo, ¿sí? Sedación profunda. Se ha visto que de las mejores estrategias que nos ayudan es dormir totalmente a mi paciente para que se deje ventilar, para que ese organismo se tranquilice, se podría decir así. Y eso nos ayuda a algo muy importante también, buscar la causa. Cuando nosotros mencionamos las 5 H's, las 5 P, perdón, las 5 T, de un motivo de parada cardíaca son hipoxemia, hipovolemia. Si nos vamos a las T, hablamos de un neumotórax, un neumotaponamiento, una tromboembolia, etc. Cualquier motivo que cause una parada cardíaca tiene que ser investigada y tratada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos un paciente con una hipopotasemia, o sea, el potasio estaba súper bajo. Yo ya sé que el valor normal es 3,5 a 4,3, 4,4, pero mi potasio estaba en 2. Si yo, ya listo, lo reanimé, ya el paciente, el corazón volvió a latir, ya está ventilado, está oxigenado. Yo aseguro que hay una buena circulación por los vasoactivos, etcétera.
pero yo no he llegado al punto de que voy a recuperar ese potasio. Y si yo no recuperé ese potasio, mi paciente se va a volver a parar. Ahora vámonos al otro extremo. La hiperpotasemia es un motivo para una parada cardíaca. Quiere decir que si yo ya sé que es de 3,5 a 4,3 del potasio correcto y está en 5, 6, 7, yo ya sé que ese corazón se va a detener en algún otro momento. Va a haber una parada cardíaca. Entonces yo tengo que filtrar, eliminar y barrer ese potasio de alguna manera, si no se me va a parar otra vez el corazón. Sí, se va a detener otra vez el corazón, se va a cansar y por ende va a haber una parada cardíaca. Entonces, posterior a todo lo que hemos venido hablando, siempre se va a buscar una causa. Y si tal vez el médico está enfocado en un proceso respiratorio y dice, no, es que no hay hipoxemia, no hay hipercalemia, no hay un problema acidótico, mi paciente está bien hablando de una gasometría, pero no se ha dado cuenta de un potasio y yo ya sé que es uno de los motivos. Entonces yo, doctor, es que el potasio está en 6. Entonces, esa eh, ese conocimiento que nos hace saber y actuar tiene que ser reflejado para también los cuidados, porque como les decía en alguna parte, no somos el ayudante de nadie, somos el trabajo en equipo de un grupo de disciplinario. Entonces, al momento de yo ver algo que tal vez alguien más no se dio cuenta, puede llevar a una mejoría a mi paciente, ¿sí? Puede ser que antes de la parada cardíaca, mi paciente llegó a la emergencia, claro, ya lo entubaron, no se paró, pero durante todo el proceso de que estuvo mi paciente, no metía suficiente volumen de oxígeno y está con un tubo 6,5 y mi paciente necesitaba un tubo 8, un ejemplo. Yo puedo sugerir, doctor, ¿sabe qué? Es que durante el proceso el paciente, yo le avisé a su posgradista, a su tratante, a su otro compañero, de que solo metía 300 de volumen y él tiene que meter 500 porque pesa tanto y además tiene un tubo 6. Se paró el paciente entonces por algún problema de oxigenación. No está, por eso está hipoxémico, algo está pasando. Cambiamos tubo, cambiamos modo ventilatorio y ya va a oxigenarse mejor. Uno de los ejemplos. Entonces el saber, el conocer, nos va a llevar a que el paciente esté mejor cuidado. ¿Sí? Vamos a hablar de algo que se ve mucho en las emergencias, que son las patologías emergentes y patologías como tal reemergentes. Tenemos un ejemplo de las definiciones como tal de esto. Las enfermedades emergentes tienen una aparición en los últimos años. Nosotros, ¿qué podemos hablar de un emergente? El COVID, un ejemplo. Es una enfermedad nueva, reciente. ¿Sí? Que al momento de que nosotros hablamos de COVID, sabemos que no conocíamos de dónde vino, la transmisión la empezamos a conocer cuando ya estábamos muy contagiados y obvio sabíamos que era un proceso respiratorio y ya vemos por ahí que por vía respiratoria nos íbamos a contagiar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque mientras más haya enfermedades emergentes como esto y ahorita lo de la viruela del mono, que es una enfermedad emergente, es algo nuevo. Teníamos la viruela común, pero ahora hay la viruela del mono, que por buena suerte todavía no se han dado muchos casos aquí y esperemos que no se den, pero es una enfermedad emergente, algo nuevo. ¿Por qué se da esto? Porque cuando nosotros hablamos de algo nuevo, de algo emergente, es una alerta sanitaria, como fue lo del COVID. Si nosotros vemos un ejemplo que llega un paciente con una sintomatología que no conocemos, toda esa sintomatología nueva, rara, extraña, al momento de llegar lo que nosotros vamos a hacer es cuestionarnos y ese mismo momento poner una voz de alerta y una voz de alarma, porque lo que puede causar es un incremento, como que fue lo de la pandemia. Si nosotros hubiésemos controlado, o sea, podría decir, en el mejor de los casos, la del COVID, no hubiésemos tenido la pandemia que teníamos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante saber cómo se da una enfermedad nueva y llegar al punto de que, claro, detenerla, limitarla, evitar de que siga contagiando de cualquier situación, porque lo que nos va a llevar es una emergencia sanitaria y nos va a causar algún problema, ¿sí? Cuando hablamos de una enfermedad reemergente, ejemplo, cuando nosotros tenemos enfermedades de que se supone que ya no existían o estaban en algo que ya es totalmente controlado, o sea, existió hace mucho tiempo y por ahí se ve uno, dos, muy rara vez, porque ya están erradicadas aquí. Ejemplo, digamos,
el sarampión. Yo me acuerdo que hace 10 años que yo trabajé en un barrido documentado cuando yo todavía era estudiante. Me contrataron porque yo tenía obvia experiencia como enfermería y no habíamos tenido un brote de sarampión en ese tiempo, hablando de hace unos casi 10 años, en ese tiempo no teníamos hace 8 años brote de sarampión. Entonces, para que no sea una enfermedad, nuevamente que sea una pandemia, una epidemia, que sea solo localizada aquí como tal, o sea una pandemia algo más grande fuera del país, comenzamos con el documentado también, pero de vacunas de la sarampión. Comenzamos a poner porque los más afectados siempre son los niños y los pacientes que se comenzaron a dar, no les puedo decir el paciente cero qué edad tenía porque no recuerdo muy bien, pero los primeros pacientes y los más concurrentes siempre eran los niños menores de 5 años. Entonces lo que hicimos fue un barrido para tratar de que esas enfermedades no se vuelvan a dar y se sigan manteniendo controladas. Porque asimismo como las enfermedades emergentes, al momento de nosotros tener enfermedades reemergentes, quiere decir que los cuidados, las estrategias, los protocolos, los medicamentos, las vacunas, no está cumpliendo su efectividad. Y lo que nos va a conllevar es la misma historia, o sea, nos va a llevar en algún momento a causar una alerta sanitaria, un riesgo epidemiológico y lo correcto ante todo esto siempre es crear, perdón, cercos, marcos para tratar de limitar eso y no causar posteriores afectaciones a más población. Porque si esa enfermedad se controló en grupos no vulnerables y va a llegar a grupos vulnerables, sabemos que nuestras afectaciones van a ser más grandes. Un ejemplo, ¿qué pasaba con lo del COVID? Siempre cuidamos a los grupos vulnerables. ¿Cuáles eran nuestros grupos vulnerables? Y que lastimosamente fueron los que más fallecieron: adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y niños menores de 5 años. De la misma manera acá, tratamos de crear un cerco, un marco, o sea, limitar tanto para evitar complicaciones y daños posteriores, porque lo que va a causar estas emergencias sanitarias son muertes. Imagínense, el sarampión no es como la varicela, o sea, el sarampión causa más secuelas, causa más daño, la sintomatología es más fuerte y por ende los efectos secundarios son superiores. Entonces, a diferencia de la varicela, que ahora, ejemplo, la varicela del mono, la viruela del mono que está causando mucha afectación cutánea muy grande, ¿sí? No he leído, les mentiría, cuántas muertes ha causado, pero a diferencia de una varicela normal que no causaba muerte, que era de 1 en 1 millón, esta de aquí está causando mayores rangos. Entonces, por eso es una alerta sanitaria. Y como sabemos, de la misma manera con lo del COVID, no sabíamos qué iba a causar a este grupo, hasta cuando ya llegó. La idea es que esa enfermedad la controlemos, la erradiquemos, la eliminemos de cualquier zona para que no llegue al grupo vulnerable y recién decir, ah, en el grupo vulnerable ha causado más muertes que nosotros. Un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea de todo eso. Y cuando tenemos ese tipo de enfermedades es así. ¿Qué afecta o cuáles son los factores contribuyentes, de ejemplo? ¿Cuáles son los que más decimos, ah, ya, es que por esta zona y por esta zona se da más? Cambios demográficos, cuando nosotros nos movilizamos de un lado a otro. Ejemplo, yo aquí no veo un ejemplo de el dengue, pero si yo me voy a vivir a la sierra, digo a la costa, de ley voy a ver dengue. Ejemplo, aquí yo puedo decir, aquí nunca hay dengue, yo trabajo y hago mi control epidemiológico, claro, no hay. Pero si yo me voy a otro lado, claro, sí va a haber cambios demográficos si nosotros hablamos de eso. Ahora, si nosotros hablamos de cambios climáticos en unas zonas donde eran más fríos que tropicales, ahora sí son tropical, van a llegar fauna, va a llegar personas, van a llegar diferentes tipos de cosas que pueden llevar enfermedades. Si nosotros hablamos de que, ejemplo, en una zona de ciudad no se ve, digamos, salmonelosis muy común porque son tratados bien los alimentos, pero no, la zona rural se está ampliando mucho y hay una mezcla entre la zona rural y en la zona de la ciudad, vamos a ver más salmonelosis por los cuidados y por generalmente la cultura de cada uno, ¿sí?
la invasión por el hombre del hábitat de otras especies, como estamos hablando del ejemplo, ¿sí? Desplazamiento rápido de poblaciones facilitando el transporte aéreo. Un ejemplo, lo del COVID. Nos trajeron el COVID para acá desde Asia, ¿sí? Aplicación de nuevas tecnologías en la producción de alimentos, porque hay alteraciones como tal. Ejemplo, si nosotros tenemos en una zona rural donde nunca hubo malformaciones congénitas, pero ahora ya comenzaron a qué? A fumigar, a poner insecticidas, a tal vez a ponerle a las plantas ciertos químicos que ayuden a no crear larvas o algún tipo de organismos que afectaba tal vez a su producción. Comienzan a usar y empezamos a ver de la nada que todos los niños dentro de 3 años desde que iniciaron y todos los que nacieron comenzaron a tener todas enfermedades congénitas, síndrome de Down, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. El, la producción como tal de todo eso, por cualquier tipo, no solamente de la tecnología, hablando de eléctrica, sino tecnología de insecticidas, de ambientales, etcétera, cualquier tipo de situación de esas, de químicos, van a causar efecto a corto o a largo plazo, ¿sí? Van a haber más infecciones a las vías aéreas, un ejemplo, porque están respirando más de eso, porque ahora ya fumigan, antes fumigaban una vez cada 15 días y avisaban y ya no iban a la familia, o sea, se alejaban o se aislaban, ahora fumigan cada semana, no avisan, un ejemplo, ¿sí? Uso indiscriminado de antibióticos. Es algo que ustedes en su formación y en su trabajo van a escuchar mucho, mucho, o sea, demasiado, diría yo. Uno de los problemas y de las pandemias que más se menciona y más se habla es, es de las enfermedades por resistencia antibacteriana. Cuando nosotros hacemos el consumo exagerado de antibióticos sin necesidad, nosotros estamos creando resistencia. Como yo les decía en alguna clase, o ustedes hayan escuchado donde sea, o lo van a escuchar, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, ejemplo, con el COVID, uno de los ejemplos más comunes. Comenzábamos con tos, una leve secreción, que por lo general era hialina, o sea, era una secreción por el mismo virus que produce inflamación, rinorrea, que es la secreción como tal de los mocos, pero no infeccioso, solo del proceso inflamatorio del virus. Tómate citromicina, tómate esto, tómate lo otro. Entonces nosotros llegábamos al punto de generar que el organismo se acostumbre a un antibiótico y al momento de que yo necesito en realidad ese antibiótico, no me va a hacer efecto para nada. Perdón un momentito. Ya, entonces, al momento de nosotros acostumbrar a nuestro organismo y decir, bueno, me voy a tomar un medicamento sin necesidad, el organismo está acostumbrado a algo y cuando llegue esa bacteria, dice, bueno, yo ya estoy acostumbrado, yo no necesito esa bacteria porque mi organismo es así y yo tengo que actuar así. ¿O qué pasa? Yo comienzo a generar resistencia a algún medicamento y cuando yo necesito ese medicamento no me va a hacer efecto. Y claro, el medicamento A no causa efectos adversos, pero el medicamento B sí. Ah, pero como yo también me tomaba el medicamento B, me tienen que llevar al medicamento C o al medicamento D. Y mientras más grande sea la generación de los antibióticos, mientras más fuerte, se podría decir así, va a causar más daño a mi organismo, va a causar más efectos adversos. Perdón, un momento. Entonces, al momento de subir más grados de generación de antibióticos, lo que nosotros vamos a causar es más daño a nuestro organismo. Entonces, ustedes créanme que, como les digo, en su formación, en su área de trabajo, en todo lo que ustedes van a socializar con más trabajadores o conocedores de la salud, van a saber que el uso indiscriminado de antibióticos es una de las pandemias más grandes que se va a venir a posterior. Entonces, traten de ser la voz de alarma, la voz de alerta, de aconsejo de que no se automediquen, porque lo que generan es resistencia. Y cuando necesiten
ese medicamento no les va a hacer nada y van a llevar, como les digo, del medicamento uno que no causaba efectos adversos y los pudo haber tratado y curado bien sin efecto adverso, van a llevarlos al medicamento 2 3 4 que sí causa efecto adverso y aparte de la enfermedad que ya tienen, van a causar más daño a su organismo. Así que traten de ser la voz alerta, traten de ser esa parte de que no seamos automedicados. Por eso ustedes ven en todos lados, no te automediques porque generan resistencia y generan daño a su organismo, por favor. A las mejoras de las técnicas diagnósticas, porque claro, anteriormente, incluso el testeo, vamos a suponer un ejemplo con lo del COVID. Teníamos las PCRs o los test rápidos más comunes y malos. Diagnosticaban, negativo, negativo, negativo. Pero como todos eran malos, no sabíamos si era verdad o no, si eran dañinos o no. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos pacientes con falsos positivos o falsos negativos. Entonces, ¿qué pasaba eso? Empezaban a decir, ah, listo, no tenemos pacientes COVID, no tenemos, o están en dudosos, o solo comenzaban a testear a quien sea, pero no eran reales. Entonces, fue lo que pasó al inicio de la pandemia, porque no teníamos algo adecuado. Ahora, ¿qué pasa? Sí tenemos los PCR, los antígenos, los anticuerpos, lo molecular, lo en sangre, etcétera, 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 etcétera. Hemos mejorado diagnósticos y ahora sí podemos decir, ah, ya sí, no, no hemos controlado la pandemia porque ya estamos testeando correctamente. Las medidas de diagnóstico nos han mejorado. ¿Sí? Los que ya venimos hablando de los factores, lo que les mencioné hace un momento, las enfermedades emergentes, cuáles son las nuevas, aquí tendríamos que agregar la del COVID y la de la viruela, ¿sí? Las reemergentes, las que van apareciendo nuevamente, como los que yo les venía nombrando, por ejemplo, la del dengue, tuberculosis, porque hay temporadas en las que ni se menciona la tuberculosis, es rara a la vez, luego comenzamos a tener unas reemergentes que de la nada aparecen. ¿Cuáles son uno de los factores de riesgo que pueden aparecer de cualquier tipo de enfermedad? Es lo que ya hemos venido hablando. Claro, aquí no se escuchaba nada, pero llegó un paciente que vivía en la costa y era muy común que el paciente, aparte de que fumaba, no se cuidaba, alguien por ahí empezó con tos, bla, 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 él no se cuidó, no se alejó, trajo la tuberculosis acá, un ejemplo, ¿sí? Listo, jóvenes, esto es todo por la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran despejar? No sé si de las materias ya quedó la última tarea subida en su plataforma. ¿No tienen ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Si se entiende? Listo, jóvenes. Entonces, cualquier cosa que tengan de las dudas de la clase, no se olviden, tienen mi contacto, igual de las tareas. Por favor, a tiempo. Recuerden que yo califico. Apenas cumplan con el examen, yo filtro la información y envío. Y si ustedes por cualquier motivo no avisaron, no comunicaron, no preguntaron y no cumplieron con una tarea y se las aceptaron posterior a eso, luego de que pagan o luego de todo el proceso que lleva el subir una tarea, yo ya he enviado todo y se atrasa más su proceso de pasar una materia a la otra porque yo ya no califico eso, ¿sí? Nos vemos la próxima clase que es la fin de la clase que es el refuerzo. Cualquier duda estoy a las órdenes. Una buena noche con todos y que pasen muy bien.